Apreciada comunidad universitaria, nos complace invitarlos al Encuentro de Egresados Facultad de Salud UIS 2022. Un espacio dinámico, flexible, para la integración y participación entre los egresados de los diferentes programas de la Facultad de Salud. Enfermería, medicina, bacteriología, microbiología y bioanálisis, nutrición y dietética y fisioterapia. Todos están invitados a este gran encuentro el próximo viernes 4 de noviembre. Pase la voz, invite a sus amigos y disfrute de este espacio diseñado especialmente para ustedes. Buenos días a todos los que están ingresando en este momento a la sala. Son ustedes muy amables por su paciencia y su dedicación al asistir a este evento. Buenos días, profe. Hola, profesor Rosendo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Doctor Herben, doctor Cortés, doctor Lozano, doctora Jacqueline. Bueno, a todos los demás. Discúlpenme si no los visto, pero ya... Gracias por acudir. Ya en un minutico estamos empezando. Apenas todos los que están en sala terminen de ingresar. Muchas gracias por su asistencia. Bien, 30 segundos. Una avalancha de asistentes. Bien, bueno, vamos a dar inicio entonces a la sesión. Recording in progress. Buenos días a todos ustedes. Hoy en las Mañanas de la Salud de la Escuela de Medicina de la Universidad Industrial de Santander. Hoy es 23 de septiembre del año 2022. Hoy tenemos el gusto de contar con la profesional en enfermería y especialista en todas estas cosas de emergencias, desastres y de la preparación para lo que no queremos que pase. Marcela del Pilar Carbonell Gutiérrez. Marcela es conocida en todo nuestro medio porque ha dedicado su vida a esta gestión de tenernos a todos al tanto y de hecho muchas de las cosas que se han dado de reorganización del hospital ha sido dada por ese esfuerzo como decía, de toda una vida en favor de que tengamos un ejercicio seguro de nuestras actividades asistenciales. Muchas gracias, Marcela, por su dedicación y por regalarnos hoy este tiempo en torno a un fenómeno muy real, y es que desde la UIS somos invitados en el Hospital Universitario de Santander, y quiera Dios que no pase, pero el día que haya la necesidad de evacuar parcial o totalmente el edificio, nosotros no podemos comportarnos meramente como unos invitados, sino como actores reales del proceso, teniendo en cuenta de que no sería solamente la evacuación de nosotros, sino de nuestro objeto de atención, que son los pacientes. Marcela, sin más preámbulos, por favor, muchas gracias por su tiempo y somos todos suyos. Siga, por favor. Bueno, buenos días a todos los que están presentes en esta reunión. Agradezco a la Facultad de Salud, al doctor Luis Alfonso y a la doctora Olguita por permitirme compartir estas experiencias de emergencias y desastres. De hecho, bastantes de los participantes que están en esta presentación en mayor o en menor grado han compartido y han asistido a eventos que se han realizado y han fortalecido su capacidad de respuesta. Estos son las formas de poder fortalecernos articuladamente el sector salud, todas las entidades, el sector educativo, porque realmente todos somos los actores importantes cuando se presenta una emergencia. Vamos a dar inicio en esta capacitación presentando primero un video y posteriormente vamos a desarrollar una presentación donde puede ser compartida de los comentarios, y finalmente vamos a hacer una simulación para poder desarrollar este evento. Entonces, me permito compartir el video de evacuación.
Para la ESE Hospital Universitario de Santander, la seguridad de nuestros usuarios, sus familias y colaboradores es una prioridad. Por esto, ante una emergencia, tenga en cuenta la siguiente información. La ESE Hospital Universitario de Santander se encuentra ubicado sobre la carrera 33 con calle 30A y la carrera 32 del barrio Aurora de la ciudad de Bucaramanga, Santander. Su estructura, con 13 pisos y 2 escaleras de emergencia ubicadas en el extremo oriental y occidental, demarcadas con su debida señalización. La ESE Hospital Universitario de Santander, comprometida con la seguridad de la planta física, realiza el reforzamiento estructural de la edificación, ofreciendo así niveles de protección adecuados frente a las emergencias que podrían suceder en las instalaciones, garantizando la seguridad de los usuarios, familiares y colaboradores. Las principales características de nuestro hospital que lo hacen seguro son edificio sismo resistente, gabinetes y extintores para incendios, equipos de primera respuesta para atención de emergencias, personal capacitado y preparado para prevenir y atender emergencias. Para la atención de emergencias, el hospital establece el Comité Hospitalario para la Gestión del Riesgo de Desastres nivel gerencial, el cual se encuentra identificado con chaleco de color negro. Un Comité Técnico Operativo para la Gestión del Riesgo de Desastres de nivel táctico, el cual se encuentra identificado con chaleco de color azul oscuro. Una brigada de emergencias, la cual se encuentra identificada con chaleco de color azul celeste. Y finalmente, un equipo de coordinadores de evacuación, el cual se encuentra identificado con chaleco de color verde. En caso de una eventual emergencia, sigue estas indicaciones. Identifique las rutas de evacuación y salida de emergencia. Cuando usted detecte una situación de emergencia, informe al personal de vigilancia más cercano. En caso de emergencia, atienda las indicaciones del integrante del comité o del brigadista del área. Colabore con la información que el personal del hospital le solicite. Recuerde salvaguardar su integridad y evite contacto con áreas de alta peligrosidad. Sea responsable de su autoprotección. En caso de sismo, recuerde que el hospital cuenta con reforzamiento estructural. Conserve la calma. Aléjese de ventanas, lámparas, ductos de aire, estanterías, en general, todo elemento que pueda caer. Identifique la zona segura en caso de sismo más cercana y ubíquese en posición de seguridad. En caso de sismo o incendio, no uses ascensores. En caso de incendio, conserve la calma. Sea responsable de su autoprotección. En caso de humo, cúbrase nariz y boca y desplácese de manera inclinada. En caso de evacuación, conserve la calma. Siga las indicaciones del brigadista del área o coordinación de evacuación. Utilice siempre las escaleras de emergencia. No use el ascensor. No grite, no empuje, camine rápido, pero sin correr. No se detenga, no se devuelva por ningún motivo. Transite por la derecha. Sosténgase de la baranda de la escalera. En el punto de encuentro, esté atento a las instrucciones del coordinador de evacuación. Solo ingrese al hospital cuando se le indique. Con su apoyo y colaboración, fortalecemos nuestra capacidad de respuesta y disminuimos nuestra vulnerabilidad para lograr un hospital seguro. ESE Hospital Universitario de Santander. Somos el hospital para la gente con el apoyo del gobierno, siempre Santander. Bueno, entonces este es el video preámbulo de la capacitación. Vamos a compartir. Qué pena, Marcela, ¿podrías acercarte un poquito más al micrófono? Es que te oyes muy lejana. Sí, señor, ahora sí me escucha. Perfecto, muchas gracias. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Bueno, entonces el tema de gestión del riesgo de desastres es un tema de qué hacer en caso de evacuación.
que nos involucra a todos los integrantes que están dentro de una institución hospitalaria y que requiere una serie de acciones del compromiso no solamente de la autoprotección, sino de las acciones para proteger a las personas que están bajo nuestro cuidado. El 67% de los 18.000 hospitales que están en América Latina se encuentran en zonas de alto riesgo para sufrir desastres. Eso nos hace que nosotros seamos mucho más responsables en las acciones de conocimiento, de gestión del riesgo, de preparación y de atención de emergencias y desastres. En un desastre, la mejor forma de responder y los resultados es obtener los recursos disponibles. Esto exige planificación, dirección, control, que sea de la forma más adecuada para lograr con éxito el desarrollo de las actividades. Pero esta planeación, organización y control deben estar en unos puntos específicos que no podemos perder de vista. El tema de infraestructura, de talento humano, de equipos e insumos, de procesos y algo muy importante, la sostenibilidad financiera, algo que debemos tener en la base o en la organización de la gestión del riesgo de emergencias y desastres. En cuanto a la infraestructura, pues estamos afrontando nuevas etapas y nuevos retos que realmente nos ponen a pensar, y es el calentamiento global que desde la parte de infraestructura debe pensar en esos nuevos retos y debe garantizar que el hospital sea seguro y que esté preparado frente a los nuevos retos que tenemos. Pero en infraestructura para un proceso de evacuación, ¿qué debemos tener presente? Que el hospital debe contar con unos centros de emergencias y desastres. Ojalá ese centro de emergencias y desastres estén cerca de los puntos de encuentro y en cada uno de los servicios debe haber un sitio donde se ubiquen los elementos para poder atender de forma adecuada ese proceso de evacuación. También debemos tener o contar con unas salas de crisis o unos sitios específicos y determinados para que los tomadores de decisiones, en este caso el comité hospitalario y el comité técnico operativo con los organismos de apoyo, puedan tomar las decisiones acertadas con la información que se tiene de la emergencia. También se debe pensar en el centro de información para familiares y público, algo que si no se tiene pensado dentro del proceso de evacuación se va a convertir durante la emergencia en un punto crítico que nos va a desarrollar eventos adversos si no se controla. Y un punto importante es el centro de información a medios de comunicación que se debe tener establecido en el proceso tanto de emergencias como el proceso de evacuación para poder brindar la información a los medios de comunicación para poder garantizar el funcionamiento de la atención de la emergencia. También en infraestructura debemos pensar si nuestros hospitales tienen las puertas cortafuego, si estas puertas están totalmente identificadas y el personal conoce esas puertas, si nuestra edificación tiene muros cortafuegos para garantizar la seguridad de los espacios,
cómo están los extintores y si a esos extintores se les hace mantenimiento preventivo y correctivo, los gabinetes contra incendios, dónde están las llaves siamesas, los rociadores automáticos y los hidrantes que le dan cobertura a la institución frente a una emergencia. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que estos hidrantes se les debe realizar una prueba hidráulica de forma anual y esta prueba hidráulica la realiza Bomberos Bucaramanga, donde nos determina que realmente están funcionando y si no están funcionando, ellos dan el informe del funcionamiento y con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, que son los encargados de ubicarlos, se hace el mantenimiento preventivo y correctivo. Si el hospital o la institución de salud tiene helipuerto y frente a la emergencia, ¿cómo funcionaría ese helipuerto? Y algo muy importante que debemos tener en cuenta y que se ha visto en los diferentes eventos que se han desarrollado en otros hospitales, y es cómo son esos ingresos a nuestra institución. Si el ingreso a la institución permite el ingreso de las máquinas que vienen a apoyar la emergencia, o si el ingreso o la salida de nuestros pacientes cuando estamos realizando la evacuación es por el mismo sitio donde bomberos está utilizando las mangueras y se entorpece el funcionamiento del proceso de evacuación, y tener en cuenta los otros actores que nos están apoyando a la atención de la emergencia. Pero estos ingresos, entradas y salidas y de las rutas de evacuación debemos tenerlas evaluadas y debemos tomar acciones si esto no lo permite. En cuanto a la infraestructura, también debemos tener en cuenta cómo son esas puertas, porque realmente muchas veces las puertas son tan estrechas que no permiten el ingreso o salida de las camillas y del personal en un proceso de evacuación. ¿Cómo son las escaleras? Y si las escaleras se consideran como rutas de evacuación, entonces si tienen baranda al lado y lado de las escaleras, y algo muy importante que es la zona de descanso, que nos permita hacer el giro de la camilla en un proceso de evacuación. Estas escaleras de emergencia deben tener la iluminación en caso de falla del fluido eléctrico o falla de la planta con lámparas de emergencia. Y si tenemos en nuestra institución rampas, entonces deben tener el pasamanos al lado y lado de la rampa y tener en cuenta la pendiente de la rampa para que el paciente no llegue primero que los que le estamos trasladando. También debemos tener en cuenta en las rutas de evacuación cómo está la señalización y la iluminación, y importante tener en cuenta que esta señalización debe ser fotoluminiscente en caso de falla del fluido eléctrico. Y los pasillos y corredores deben estar totalmente despejados de tal forma que si esta es nuestra ruta de evacuación, debemos garantizar que esas rutas de evacuación estén despejadas para poder realizar un proceso de forma rápida y fácil para las personas que están atendiendo la emergencia, dado que en una situación de emergencia los primeros minutos son una situación de crisis y debemos minimizar esas acciones que vamos a desarrollar. En cuanto al talento humano, el talento humano debe tener capacitación, entrenamiento, simulación y simulacro. Pero esa capacitación y entrenamiento debe estar dirigida a la comunidad hospitalaria. ¿Cómo va a ser esa capacitación y entrenamiento en el proceso de evacuación? ¿Cómo va a ser la evacuación para el personal de la brigada que tiene unas responsabilidades importantes durante la evacuación? ¿Cómo va a ser la capacitación a los tomadores de decisiones, que es el comité hospitalario y comité técnico operativo? La capacitación para los coordinadores de evacuación que tienen la responsabilidad en el proceso, y los ejercicios que se desarrollan en cada uno de los servicios con sus
implicaciones y con sus requerimientos propios del servicio. En cuanto a equipos e insumos, a medida que avanza el tiempo se ha visto que hay gran cantidad de insumos que nos permiten y facilitan el proceso de evacuación. Pero así tengamos pocos insumos o muchos insumos y buena tecnología, lo más importante es que cada uno de esos insumos, el personal que lo va a utilizar debe saber dónde está y cómo se manejan cada uno de esos insumos. Las camillas de evacuación, las camillas que permiten una facilidad de traslado del paciente, las sillas de ruedas que nos permiten hacer el descenso a través de escaleras de forma segura, y los elementos que nos pueden aproximar a la atención de los pacientes que no se tienen facilidad para la movilización. Cuando se realiza el proceso, se empieza a investigar qué tantos equipos hay para trasladar pacientes neonatos, que tenemos la gran dificultad. Vemos que la industria ha ampliado sus instrumentos o insumos para poder hacer evacuación, como es este caso de esta camilla donde evacuamos pacientes de forma segura. Esta camilla que nos permite pacientes pediátricos de 3 a 4 años, de 0 a 3, o pacientes pequeños, o estas camillas de fácil traslado, o estas carretas que nos permiten el traslado cuando hay procesos verticales. Pero si no tenemos estos elementos, debemos crear otra serie de recursos o procesos para poder facilitar el manejo de esos elementos. Por eso es importante tener los centros de reserva de emergencias y desastres en los servicios para poder hacer un acopio de forma segura de estos insumos. Y en cuanto a los procesos, debemos tener un plan hospitalario de emergencias que contenga todos los datos del proceso de evacuación, y que esos procesos de evacuación y esos documentos estén de forma accesible y que las personas lo conozcan, y deben estar aprobados por los entes de control que nos apoyan en el mejoramiento continuo de los procesos. Pero, ¿qué es un hospital seguro para poder entender el proceso de evacuación? Un hospital seguro frente a desastres tiene como propósito central que los hospitales continúen accesibles y funcionando en su máxima capacidad y en su misma infraestructura inmediatamente después de que ocurre un desastre. ¿Cómo determinamos que es un hospital seguro? A través del índice de seguridad hospitalaria, para poder fortalecer, una vez se realiza el índice, tomar el plan de intervención para realizar el mejoramiento continuo de esos estándares de calidad. Pero hay un tema importante que debemos reflexionar al interior de las instituciones de salud. La OPS-OMS, el 9 de junio del 2021, lanza el proyecto de hospital incluyente. ¿Y qué es hospital incluyente? Es la respuesta hospitalaria ante emergencias y desastres, con énfasis en las personas con discapacidad. Si bien es cierto, los pacientes que tenemos hospitalizados tienen discapacidad, debemos pensar también en esa discapacidad auditiva, intelectual, psicosocial, visual y múltiple, para poder garantizar la capacidad de respuesta y el cuidado de las personas que tenemos a nuestro cargo. Pero cuando pensamos en un proceso de evacuación y vemos qué es un hospital, estamos enfrentados a ver un hospital que tiene unos sistemas de información complejos, un hospital que tiene una serie de bodegas y almacenaje de elementos que son muy importantes,
unos laboratorios que tienen una información vital, unos servicios de alimentación, unos equipos de radioterapia, quirófanos y sala de partos, cómo es el comportamiento en un proceso de evacuación, servicios farmacéuticos, imagenología, unidad neonatal, las salas de aislamiento, las unidades de cuidados intensivos y unidades de cuidados intermedios, unidades neonatales, y aquellos servicios donde se hacen procedimientos especiales como ECMO, diálisis, plasmaféresis, transfusión, quimioterapia o radioterapia, que debemos pensar cuáles son los procedimientos operativos normalizados para poder evacuar seguro estos pacientes y los servicios de hospitalización con sus dificultades. Por ejemplo, el servicio de hospitalización de ortopedia, un paciente con una hamaca de Brown, pues realmente se tienen que tomar medidas para poder garantizar. Por eso debemos garantizar que el hospital sea seguro para que la evacuación debe ser la última opción. Y debemos trabajar en hospital seguro para que nunca nos toque realizar una evacuación. Pero si nos toca realizar una evacuación, debemos tener el conocimiento y la preparación de cómo la debemos realizar. Y realmente, ¿qué es una evacuación? Es el conjunto de actividades y procedimientos tendientes a conservar la vida y la integridad física de las personas en el evento de verse amenazadas mediante el desplazamiento a través de y hasta lugares de menor riesgo o lugares seguros. ¿Cómo puede ser esa evacuación? Puede ser una evacuación de un área o un servicio por un evento que solamente afecta a ese servicio, o puede ser una evacuación total de la institución donde el hospital supera su capacidad de respuesta y debe ser evacuado de forma total. Pero ¿cuándo es necesario evacuar? Cuando tenemos eventos que amenazan simultáneamente a varias personas, cuando tenemos eventos que amenazan a varias personas en forma secuencial, en incendios graves declarados, en eventos con posibilidad de explosión, en escape de gases tóxicos, en falla de estructura, en inundaciones, en amenazas colectivas, en contaminación biológica, en contaminación química, en contaminación radiológica. Pero ¿cómo es el proceso de evacuación? Y debemos tener presente que cada una de las instituciones, dependiendo de su organización, lo que sirve para el Hospital Universitario de Santander de pronto no funciona para la clínica X o para la clínica Y. Por eso es importante que analicen el funcionamiento de la institución, y cada institución debe apropiarse de sus recursos y elementos para poder determinar. Pero ¿quién da la orden de evacuación? Si es una evacuación parcial, es una evacuación que la decisión la puede tomar la persona de mayor jerarquía que está en ese momento, pero si es una evacuación total de la institución, tiene una responsabilidad legal bien importante, y que esa orden de evacuación debe estar a cargo del gerente o su delegado o la persona que está a las 3 de la mañana, y eso debe quedar en el plan de evacuación, en el plan hospitalario de emergencias, quién tiene la responsabilidad de tomar la decisión. En el caso, por ejemplo, del hospital universitario, ¿quién da la orden de evacuación total? El gerente, o si no el subgerente de servicios quirúrgicos, y si no están ellos dos, está el cirujano de turno el que toma la decisión de evacuar. Debemos tener un código de evacuación y un método de notificación a través de unos instrumentos de notificación que, cómo definimos esto, dependiendo del avance tecnológico que tenga la institución y de los recursos que tenga la institución. A medida que la institución va realizando un proceso de modernización, va adecuando estos métodos de notificación.
pero deben tener claro que el método de notificación de un proceso de evacuación se debe tener en cuenta los recursos con los que está funcionando actualmente la institución. Y deben determinar cómo va a ser la ruta de evacuación, si va a ser por escaleras, por rampas, por pasillos, por corredores o por toboganes, o cómo va a ser esa ruta de evacuación que debe ser conocida por todas las personas. Y dos cosas importantes: la señalización en un proceso de evacuación es una señalización que debe ser fotoluminiscente. Tenemos la señalización de ruta de evacuación, de salidas de emergencia, los planos de ruta de evacuación, el punto de encuentro y la señalización de la organización de los pacientes en el punto de encuentro. También tenemos unas tarjetas de funciones para la atención de la emergencia, y es que en los primeros momentos momentos de crisis y debemos tener recordatorios, y estas tarjetas de funciones nos permiten que el personal, si no recuerda lo que tiene que hacer, en este están cada una de las funciones, donde está el plan de evacuación, la persona que tiene a cargo la función, y las funciones están al contrario, de tal forma que el que tiene que leer las funciones es el que tiene puesta la tarjeta de funciones. Y las tarjetas de funciones al respaldo tienen las recomendaciones generales para tener en cuenta. Pero también tenemos otros elementos que nos permiten facilitar el plan de evacuación. Entonces, tenemos las cajas de señalización, y cada clínica o hospital determina cómo lo va a tener. Pero ¿qué vamos a tener en estas cajas de señalización? Vamos a tener las tarjetas de funciones teniendo en cuenta el cargo, la señalización de los puntos de encuentro. La señalización de los puntos de encuentro debe tener una señalización para cada área o servicio, y de la forma más fácil es tener estos plásticos que nos permiten esa señalización. Debemos tener los brazaletes de triaje de los diferentes colores para poder hacer el triaje de evacuación, los folletos educativos que nos dan indicaciones, los formatos a diligenciar, como el conteo de evacuados, las personas atrapadas, las personas desaparecidas, y el formato ya preestablecido de revisado del área o servicio. Tener presente que en cada una de las áreas y servicios debemos tener los planos de evacuación, donde nos indican cuál es la ruta de evacuación, las indicaciones dónde están los elementos de emergencia y cuál va a ser el punto de encuentro de esa área, y la ruta de evacuación preestablecida. También debemos tener unos coordinadores de evacuación, que son los que conocen los procesos, que saben dónde están los equipos, que saben cómo está el plan hospitalario de emergencias en evacuación, que están identificados, que todos los deben reconocer y que cumplen unas funciones especiales en el servicio, en la ruta de evacuación, en la organización de los puntos de encuentro, en la organización de la salida y en la organización del talento humano. Vamos a empezar a lo que es el triaje de evacuación. Y el triaje de evacuación se identifican los pacientes dependiendo de la posibilidad de movilización y de traslado de forma rápida, y ese brazalete se le ubica en el brazo izquierdo del paciente. Si el brazo izquierdo está lesionado o no está adecuadamente para su funcionamiento, se tiene el protocolo de brazo derecho, sino pierna izquierda o pierna derecha. Pero hay antes de ver el triaje de evacuación, y es que tenemos que retirar de forma inmediata los pacientes donde están, donde se presenta la emergencia, y
y el traslado a un punto seguro mientras se logra organizar ese proceso de evacuación. Pero vamos a ver cómo es ese triaje de evacuación y vamos a ver el triaje de evacuación dependiendo de la movilidad del paciente y del traslado de forma rápida. Se identifican con brazalete verde, que son los pacientes que salen por sus propios medios, y esos son los pacientes de prioridad 1 de evacuación. Y aquí cuando hacemos el triaje de evacuación debemos garantizar que el personal que tiene a cuidado esos pacientes, debemos ver que a medida que vamos avanzando en lo crítico del paciente requerimos más personal. Entonces, pacientes con brazalete verde son los que salen por sus propios medios. Pacientes brazalete amarillo son aquellos pacientes que requieren apoyo en su desplazamiento y son prioridad 2 de evacuación. Pacientes brazalete rojo son los pacientes que están estables, pero que dependen del personal para poder hacer su evacuación. Pacientes brazalete negro, que es la prioridad 4, son los pacientes graves e inestables con pocas o nulas posibilidades de recuperación. Pacientes brazalete blanco son los cadáveres y los pacientes en aislamiento van a tener dos tipos de brazaletes. Uno, el brazalete celeste, que es el que indica que es un paciente en aislamiento y que debemos tomar precauciones con ese paciente. Y el otro brazalete es el que nos indica la posibilidad de movilización. Pero ¿qué pasa con los pacientes en las unidades de cuidados intensivos que ninguno cumple el criterio de que sale por sus propios medios? Entonces en la unidad de cuidados intensivos tenemos otro criterio y es el paciente verde, es el paciente que está estable, que ya salió de su gravedad, que está de prealta, incluso ha sido dado de alta de la UCI, que está esperando cama en piso, es paciente brazalete verde. Paciente brazalete amarillo es el paciente grave pero estable, y este es el punto especial, pero que tiene posibilidad de recuperación, grave y estable con posibilidad de recuperación, brazalete amarillo, prioridad 2. Paciente de UCI grave e inestable, pero con posibilidad de recuperación, es paciente brazalete rojo. Paciente brazalete negro es paciente grave e inestable con pocas o nulas posibilidades de recuperación. Paciente en aislamiento y cadáveres es paciente blanco. Y la unidad neonatal, entonces, es otro servicio que nos pone a pensar cómo hacemos ese proceso de evacuación. Y cuando se analizó en el hospital el proceso de evacuación de la unidad neonatal, el médico neonatólogo, y esto le agradecemos al doctor Luis Alfonso Pérez, que fue el que desarrolló este triaje, porque él revisó la literatura y no se encontró ningún ítem, y nosotros determinamos que el proceso de evacuación para la unidad neonatal estaba según el soporte ventilatorio que tiene el neonato. Entonces, los recién nacidos a término que no tienen asistencia ventilatoria son brazalete verde, prioridad 1. Los pacientes que tienen cánula nasal son pacientes amarillos, prioridad 2. Los pacientes prematuros, graves e inestables con posibilidad de recuperación, pero con ventilación mecánica, CPAP o ventilador, es brazalete rojo. Y brazalete negro son los pacientes que tienen pocas o nulas posibilidades de recuperación. Adicional, el paciente en aislamiento y los cadáveres.
Recomendaciones generales para evacuar pacientes. Conserve la calma, obedezca las indicaciones del personal del hospital, no grite, no corra, no empuje, obedezca la orden de evacuación, transite por la derecha, camine rápido, no se detenga, no se devuelva. Y recomendaciones para la evacuación de pacientes, entonces, realizar el triaje de evacuación, realizar el control de daños si la emergencia no lo permite. Esto es bien importante para disminuir los riesgos en el punto de encuentro. Determine las prioridades de evacuación según el triaje. En lo posible, las mamás deben salir al lado con su bebé. Determine qué equipo requiere el paciente y qué equipos se le pueden desconectar. Asegure ese material biomédico y los equipos que tiene el paciente, como son los equipos de tubo-toras o las sondas vesicales o los elementos que tiene el paciente para su atención. Y brinde seguridad en el transporte. Pero ¿cómo debemos hacer la organización para el traslado y los puntos y los criterios que debemos tener en cuenta? Que realmente se requieren 8 personas para el traslado de una camilla, considerando los relevos, que se debe realizar el control de daños que debe tener el paciente para garantizar su condición médica, y se deben hacer el control de procedimientos especiales para poder tener el desarrollo de la actividad, poder determinar qué elementos yo voy a requerir en el punto de encuentro. Y aquí en esto, cuando se realizó el simulacro de cirugía en horario nocturno, se implementaron los morrales para que Central de Esterilización llevara elementos para el punto de encuentro para poder hacer estabilización de pacientes. ¿Cómo son los procedimientos o las medidas que debemos tomar con los pacientes en aislamiento y los elementos que debemos llevar para el punto de encuentro? Pero ¿cómo es la organización para el traslado de neonatos? Entonces, debemos tratar de ubicar los pacientes neonatos en la camilla con el mismo color de brazalete para facilitar la organización en el punto de encuentro con la identificación. Estas camillas o esta utilización de las camillas se organizó con la colchoneta de la camita del bebé para poder proteger el paciente y asegurarlo a través de vendajes elásticos. Y si el paciente tiene bala de oxígeno o si tiene algún equipo biomédico, pues garantizar la ubicación segura de esos equipos. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que las personas que están evacuando los neonatos deben tener manos libres para garantizar su autoprotección, de tal forma que si durante la evacuación se presenta un riesgo, tengan capacidad de respuesta. Entonces, ¿qué tenemos? Si no tenemos recursos, una forma fácil es elaborar el canguro con las sábanas de los pacientes, o tener las fajas de canguro, que esto nos enseñó la forma de evacuar la unidad de madre canguro para poder tener la posibilidad de agarrarse de la baranda de la escalera y tener la seguridad del bebé. Si tenemos la posibilidad de tener el morral tipo canguro o la colchoneta de evacuación para neonatos, pues tenemos la posibilidad, pero si no tenemos los recursos, vemos cómo lo podemos realizar. El traslado de la camilla en las escaleras debe ser totalmente horizontal, de tal forma que la persona que va en la parte de abajo de la escalera debe subir el paciente, y la persona que va en la parte de atrás debe
mantener el paciente de forma horizontal. Garantizar que en la evacuación agárrese de la baranda, de la escalera, sea responsable de su autoprotección, garantice que las escaleras estén bien. Y como digo, la colchoneta de evacuación que nos han permitido mejorar la seguridad de los pacientes. Pero adicional también que tenemos con la información a familiares y visitantes. Brinde información de lo sucedido, de instrucciones claras del apoyo requerido. Aquí es importante decirle al familiar, ayúdeme a evacuar el paciente, garantice la protección del paciente. Brinde información del punto de encuentro y los elementos que estos familiares pueden llevar. Y si tenemos un visitante, el visitante que nos llega al servicio, debemos darle la orientación sobre la ruta de evacuación, el punto de encuentro y el apoyo que requerimos para el conteo en el punto de encuentro. También debemos tener estipulado que una vez se realiza el proceso de evacuación, debemos hacer una revisión del servicio de tal forma que ningún paciente por el afán de la evacuación puede estar escondido, puede estar aterrado, puede estar con una crisis y el paciente se puede quedar atrapado. Importante verificar que todas las personas y pacientes salieron y colocar el letrero de revisado. Por eso es importante tener ya preestablecido y tener listo los letreros de revisado. Y en caso de que se presente un incendio, es bien importante tener en cuenta que se debe cerrar los gases medicinales porque el oxígeno es un combustible en caso de incendio. Pero ¿qué debemos tener en cuenta antes de realizar la maniobra de cierre de gases medicinales? Que todos los pacientes hayan evacuado y no estén conectados a la red de gases de tal forma que nos vayan a complicar la evacuación. Y vamos a entrar a lo que son los puntos de encuentro. Entonces, el punto de encuentro debe contar con una logística básica que permita albergar en un tiempo prudencial los evacuados, las acometidas de energía o de agua. Y si tenemos sedes externas, debemos tener sus propios puntos de encuentro. En los puntos de encuentro, ¿qué debemos tener en cuenta? Los pisos, los techos, la acometida de agua, la acometida de aire. Pero ¿cómo vamos a brindar la atención en el punto de encuentro? Si evacuamos sala de partos, tenemos que tener presente que podemos tener que atender a una paciente en trabajo de parto y qué recursos vamos a tener. Si es un paciente crítico, qué elementos vamos a tener. Y si también durante la evacuación tenemos colaboradores o personal de la institución lesionado, qué recursos vamos a tener, cómo va a ser la circulación para ingreso y salida de las ambulancias, cómo van a ser los aislamientos para los cadáveres y para los pacientes en aislamiento. ¿Por qué es importante hacer los simulacros de evacuación en horarios nocturnos? Porque nos va a permitir evaluar la iluminación en los puntos seguros y tomar acciones de mejora. Y tener en cuenta los otros actores para que no nos vayan a complicar el plan de emergencia. Importante dónde están ubicadas los hidrantes y cómo nos van a afectar a nosotros en el proceso de evacuación. La organización ideal de un punto de encuentro, como los pacientes verdes, que son los levemente lesionados, son los primeros que llegan, son los últimos que salen, entonces los vamos a organizar. Los verdes, los amarillos, los rojos y los negros.
En ese punto de encuentro tenemos que tener varias cosas presentes. Un sitio para ubicar el área blanca, que puede ser los pacientes que vienen procedentes o fallecidos en el servicio, o los pacientes producto de la evacuación que fallecen. Un área especial para zona de aislamiento para no terminar después de atender la emergencia todos los pacientes que evacuamos y personal y colaboradores contaminados por un paciente en aislamiento. Un área de circulación de evacuación y que cada paciente permita la ubicación o la atención, que el paciente esté separado de forma adecuada paciente entre paciente para poder darle su estabilización, su tratamiento o su evacuación rápida. ¿Qué acciones realizamos en el punto de encuentro? Realizamos el conteo de evacuados y aquí debemos determinar si hay personas extraviadas, si hay personas lesionadas producto de la evacuación, si hay personas atrapadas y debemos notificar inmediatamente para realizar su búsqueda. Si tenemos 10 personas en el servicio, 10 personas deben llegar en el punto de encuentro. Se debe implementar el punto de gestión documental para poder coordinar la atención de los pacientes y los procedimientos que se realizan en el punto de encuentro. Los médicos tratantes y el personal de salud deben tratar de garantizar y estabilizar los pacientes. El comité hospitalario para la gestión del riesgo de desastres o comité hospitalario de emergencias debe determinar si retornamos al hospital o debemos hacer traslado a otras clínicas y hospitales, y se debe implementar el punto de salida de los pacientes para poder garantizar que el paciente que estaba hospitalizado, don Pedro Pérez, que estaba en la cama 807, fue trasladado a la clínica X y realmente está en esa clínica. Y algo importante, el personal del sistema, el servicio de información y atención al usuario es el que nos da la información de la ubicación del paciente. Don Pedro Pérez está en la clínica X, don Juan está en la clínica Y doña María está en la clínica A. Por eso debemos tener unos responsables de las comunicaciones especiales. El gerente o su delegado es el único que está autorizado a dar información a medios de comunicación y a solicitar ayuda externa departamental, nacional o internacional si se requiere. El profesional del CIAU es el que define o indica la ubicación de los pacientes. El coordinador de gestión del riesgo de desastres es el que brinda información al sistema de gestión del riesgo de desastres municipal y departamental. La profesional de comunicaciones es la encargada de dar la información a los medios o el plan de medios y la comunicación interna. El coordinador de urgencias es el encargado de dar la información del estado de los pacientes. La enfermera de referencia y contrarreferencia es la encargada de el traslado de los pacientes hacia otras clínicas y hospitales según la prioridad. Y el profesional de UFATI, como nuestra historia clínica es virtual, debe garantizar cómo se debe realizar el proceso de la historia clínica en el punto de encuentro. Por eso es importante tener preestablecido el plan de evacuación. ¿Y cuáles son las prioridades de evacuar los pacientes desde el punto de encuentro hacia otras clínicas y hospitales? Entonces, es al contrario. Primero evacuamos los pacientes más críticos, los brazaletes rojo, prioridad 1, luego los brazaletes negro, luego los amarillos, luego los verdes, luego los celestes y por último el procedimiento y manejo médico legal para el manejo de cadáveres, bien sea a retorno a la normalidad de la institución o hacia otras clínicas y hospitales.
Pero cómo es la preparación y cómo es el deber ser de la organización para poder implementar este plan de evacuación. Debemos tener un plan de evacuación documentado, socializado y actualizado. Debemos tener una implementación de ese plan con todos los recursos que dice este plan. Si yo tengo los recursos mínimos, esos son los recursos que aparecen en el plan y se actualiza cuando hay implementación de nuevos recursos. Debo tener un entrenamiento de cómo es que ubico el paciente en la camilla, cómo son la ubicación de los pacientes neonatales, cómo es la ubicación de canguro, cómo es el proceso de evacuación. Debemos realizar una simulación, que es un ejercicio de escritorio donde nos permite determinar el triaje de evacuación y el proceso de evacuación total, y posteriormente realizamos el simulacro. Y una vez se realiza el simulacro, se realiza una evaluación con todos los actores dentro del desarrollo del simulacro, y el Comité Hospitalario para la Gestión del Riesgo de Desastres es el que realiza el seguimiento de todas estas etapas y los planes de mejora para poder desarrollar y llegar hacia el mejoramiento continuo de la calidad. En esta evaluación se desarrolla también evaluación a los actores que hicieron de pacientes para poder determinar cómo fue la atención de esa emergencia y cómo se puede hacer evaluación posterior con los formatos de evaluación, con los videos y con la recolección de información después de el desarrollo del simulacro. Pero ¿cómo tenemos información del plan de evacuación? A través de las carteleras que están en la institución, a través de la señalización informativa que está en todos los servicios, a través del video que se socializa a la comunidad, a través de los folletos y los boletines. Entonces es un trabajo continuo y articulado para mejorar esa capacidad de respuesta. Pero el proceso de evacuación también es un proceso que tiene que capacitarse a usuarios y visitantes, y esto está a cargo del CIAU, dar la información del plan de evacuación a usuarios y visitantes y garantizar que los usuarios entiendan ese proceso. Pero entonces algo importante, entonces las simulaciones es un ejercicio de escritorio que permite tener una, implementar el proceso de evacuación y el plan de evacuación, y utiliza uno muchos recursos como una maqueta, las camillas en pequeño, los ascensores, si toca utilizar ascensores si es el traslado hacia otras áreas o servicios, la organización, la explicación. Y a raíz de la pandemia de COVID-19, pues migramos a lo que es la simulación virtual para poder desarrollar los ejercicios. Y como vimos anteriormente, la simulación es un proceso previo al simulacro. Y el simulacro ya es un ejercicio que requiere sitios especiales, actores especiales, movilización de recursos, y es un proceso de evacuación dependiendo de la emergencia. Entonces, evacuación por incendio, evacuación por una emergencia química, evacuación por sismo. Este evento nos permitió articular la respuesta con la Universidad Industrial de Santander y con su Facultad de Ingeniería Civil para poder articular esa respuesta. Evacuación múltiple de oncología y radioterapia por eventos críticos en este sitio. Evacuación total del servicio de urgencias hacia las zonas de expansión. Simulacros nocturnos, debemos garantizar que desarrollemos simulacros nocturnos para ver el comportamiento y el desarrollo de la actividad y poder evaluar la iluminación, la señalización, la cantidad de personas que están
en el interior. Y si tenemos sedes externas, pues debemos realizar el simulacro de evacuación con esas sedes externas y el simulacro de evacuación al área administrativa y cómo es el apoyo de esa área administrativa para poder soportar el área asistencial. Simulacros de UCI, simulacros de sala de partos, simulacros de la unidad neonatal. Hospital seguro y hospital incluyente es un compromiso de todos y seguimos trabajando en el desarrollo de esas actividades. Entonces, no sé si tengan preguntas, sugerencias o recomendaciones para poder pasar a la simulación. ¿Preguntas? Todo muy claro, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, jefe Marcela. Todo muy claro, gracias. Sí, la pregunta es ¿cómo es la simulación? Bueno, entonces, vamos a pasar a la simulación. Entonces, pero no me deja. Bueno. ¿Están viendo la pantalla que dice simulación virtual? Sí, señora. Ah, bueno. Entonces, estos son unos puntos que ya vimos en esta explicación del proceso de evacuación. Hay una pregunta. Las personas que quieran contestar en el chat bien pueden hacerlo. Las personas que quieran contestar de forma por el micrófono también pueden contestar. Tenemos 10 segundos para dar la respuesta a la pregunta que se está realizando. Entonces, básicamente es sobre el proceso de triaje de evacuación. Entonces, paciente general, ¿cuál es el color de brazalete para pacientes que requieren apoyo para desplazarse? ¿Quién quiere contestar? Brazalete amarillo. Brazalete amarillo. Perfecto. Muy bien. Entonces, segundo paciente de atención general, pacientes brazalete, pacientes que están en aislamiento. ¿Qué color de brazalete le vamos a colocar? Brazalete celeste. Brazalete celeste, perfecto. Muy bien. Paciente, ¿qué color de brazalete? Un aplauso. Muy bien. Pacientes graves e inestables con pocas o nulas posibilidades de recuperación. ¿Qué color de brazalete? Negro. Negro. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces estamos en la unidad de cuidados intensivos y vamos a ver cuál es el color de brazalete para pacientes graves, estables, con posibilidad de recuperación. ¿Rojo? Rojo, entonces miremos. No, señora. Intentémoslo nuevamente, vamos a leer. Por favor, lo intenta más. Amarillo. El color de brazalete para graves y estables, entonces la palabra clave es graves y estables. ¿Qué color de brazalete? Dice que rojo, yo le había puesto acá rojo. Amarillo. Pero bueno. Amarillo es... Amarillo, perfecto, muy bien. Estamos grave pero estable. Sí, amarillo. Entonces, estamos en la UCI y entonces, ¿cuál es el color de brazalete para paciente grave e inestable
pero con posibilidad de recuperación. Grave e inestable, pero con posibilidad de recuperación. Negro. Rojo. Negro. Negro. No, Grave e señora. inestable con posibilidad. Rojo. Rojo. Rojo, con pocas posibilidades. Rojo. Entonces, rojo. acordémonos que los negros son graves e inestables con pocas o nulas posibilidades. Pero este dice graves e inestables con posibilidad de recuperación. Rojo, sí, rojo. Rojo. Perfecto. Estamos en la UCI. ¿Cuál es el color de brazalete para paciente estable que ya salió de su gravedad, que está de prealta o ya está dado de alta? ¿Qué color de brazalete le colocamos? Verde. Verde. Perfecto. Muy bien. ¿Cuánto das? Ahora estamos en la unidad neonatal. Entonces, este es un recién nacido que está grave y estable y tiene cánula nasal. ¿Qué color de brazalete le colocamos? Amarillo. 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 Perfecto, muy bien. Excelente. Eso quiere decir que estuvieron muy atentos. Entonces vamos a ver, estamos en la unidad neonatal. ¿Qué color de brazalete le colocamos al recién nacido con ventilación con CPAP o ventilador? ¿Rojo? ¿Qué color? Rojo. Rojo, perfecto, muy bien. Tenemos un recién nacido con ventilación y CPAP, con pocas o nulas posibilidades de recuperación. ¿Qué color de brazalete le colocamos? Negro. Perfecto, muy bien. ¿Cuál es la prioridad de evacuación correcta? ¿La 1, la 2 o la 3? 1. 2. La 1. La 2. La 2. La 1. La No, 2. señora, La la 1 2 porque es. primero se evacúan los verdes. Sí. Entonces, Verde, amarillo, rojo, negro, blanco, azul. La 1. la 1. Perfecto. Hemos desarrollado con éxito esta pequeña simulación. Gracias por participar. Entonces, estamos atentos a sus recomendaciones, a sus sugerencias, a sus indicaciones y a sus preguntas. Jefe Marcela, buen día, con Rosendo. Mucho gusto. Doctor, buenos días. Marcelita, podríamos colocar, o yo no los he visto, en la facultad estas cositas que usted nos está mostrando, en áreas, digamos, como donde más tiene afluencia de estudiantes y de profesores, entrada a un auditorio, por ejemplo, fundadores. Porque tenemos de la facultad formas de evacuación, pero hasta ahí, pues que yo sepa. No sé si estoy equivocado. Doctor Rosendo, ahí sí tocaría articular la respuesta con el encargado del plan de emergencia de la Facultad de Salud para poder desarrollar esas actividades. ¿Su merced se refiere a la señalización de qué hacer en caso de emergencia? Sí, pero para efectos del hospital. Porque uno a veces, por ejemplo, esperando un ascensor ahí en la facultad, en el Roberto Serpa, pues mientras espera uno puede leer, ¿cierto? Y estas cositas que son muy prácticas, estas infografías son muy prácticas, entonces sería conveniente de pronto que las tuviéramos a la vista. Doctor Rosendo, es una excelente propuesta. La vamos a revisar y coordinar para la autorización para poderlas ubicar. Sí, señor. Excelente
sugerencia y me parece muy procedente. Gracias. Hay una pregunta de Nancy Vargas. Nancy. Buenos días a todos. Excelente presentación, Marcelita, la felicito. Quería preguntarle algo muy puntual. En el momento que usted dice, los brigadistas tienen una alta responsabilidad, ustedes como US, ¿cómo ligan esa responsabilidad frente a que el tema de brigadistas se maneja como un tema voluntario por parte de ellos? ¿Hay algún tipo de vinculación legal y responsabilidad en ese momento? Porque pues los que lleguen en el momento de una emergencia o desastre, pues lo están haciendo porque fueron convocados, porque se encuentran posiblemente en horario laboral. Pero ¿qué hay de aquellos que, siendo brigadistas, son del área asistencial, donde prima obviamente la atención de los pacientes del área? ¿Y qué pasaría con esas personas que no estando fuera del horario laboral? O sea, ¿ustedes cómo lo vinculan frente a una responsabilidad? Si bien es cierto, existen reglamentos de brigada, ¿cómo se puede ligar esa responsabilidad legal frente a que también ellos tienen que responder? ¿O cómo hacen ustedes para mantener una brigada fortalecida y en un número completo, digamos, adecuado para una organización tan grande? Es importante tener en cuenta varios puntos. En un proceso de evacuación, los brigadistas apoyan a la organización de la evacuación del servicio que tiene a su cargo. Facilitan el proceso de evacuación porque los brigadistas que están fuera del horario laboral, inclusive estamos tratando de evacuar el servicio, obviamente no van a ingresar. Pero para el caso del tema de brigadistas para emergencias y desastres, está incorporado en los contratos los convenios de los contratos que las empresas garantizan la participación de los brigadistas. Es de anotar que los brigadistas son voluntarios, y en ningún documento o en ninguna legislación dicen que sea obligatorio. Razón por la cual la institución debe crear la forma de convocar y de motivar a esos brigadistas para que logren la participación. Es un tema complejo, es un tema que no solamente a las clínicas y hospitales cuesta el mantener una brigada, y tenemos también una dificultad, es la salida de los brigadistas que tienen entrenamiento y son retirados de la institución. Pero es un tema complejo, pero ese es un tema que debe ser tratado al interior del Comité Hospitalario de la Gestión del Riesgo de Desastres para que se tomen las mejores decisiones para garantizar esos brigadistas. Muchas gracias. ¿Otras preguntas? ¿Alguna inquietud adicional? Usted mencionó, perdón, que dentro de los simulacros de urgencias habían hecho, pues, obviamente los ejercicios con las personas presentes en urgencias. No implica de pronto sea muy complejo ese tema de evacuación de pacientes, o cómo lo plantearon ustedes, de qué manera se logra hacer una evacuación a un servicio tan álgido como es urgencias.
Hay una cosa importante y es por seguridad del paciente y para evitar eventos adversos. En los 26 años que llevo trabajando en la gestión del riesgo de desastres, no he hecho ningún simulacro con pacientes reales. Aquí viene el aporte especial de las entidades de formación, donde nosotros trabajamos con pacientes simulados, donde tienen una caracterización excelente del paciente, donde le decimos a esos pacientes simulados, usted debe hacer esto en el servicio, esto en la ruta de evacuación, esto en el proceso de evacuación, esto en el punto de encuentro, usted fallece en tal momento, que nos permita evaluar ese plan de emergencia. Realmente nosotros no necesitamos pacientes reales para poder probar un plan, pero sí necesitamos verificar que los pacientes cómo se evacúan y hemos hecho excelentes simulacros con actores de medicina, de enfermería, de bacteriología, de nutrición, y ahí está el poder articular esa respuesta con las entidades o las instituciones de formación. Y ahí ganamos todos porque aprende la persona que está en formación y podemos evaluar y tomar acciones de mejora en la institución. Y los escenarios, por ejemplo, en el caso de la unidad neonatal, hicimos una unidad neonatal montada en la sala de juegos. En el caso de incendio hicimos áreas y servicios representantes de cada los servicios, por ejemplo, en el caso de sismo, en el piso 10 que estaba desocupado para hacer proceso de remodelación. Entonces, ahí en esos ejercicios tiene uno que tener mucha iniciativa, pero también tiene que garantizar la seguridad tanto de los colaboradores como de los pacientes. Muchas gracias. ¿Alguna inquietud adicional? Bien, Marcela, creo que la información que llega para muchos es una oportunidad de refuerzo, de mantenerse al día. Para otros recién llegados al tema, pues sin duda suscitará muchas inquietudes, en donde la invitación a todos, sean del hospital o como los que acudimos al hospital en nuestro plan de formación o de aprendizaje, pues la invitación es a que reconozcan todos esos aspectos. Claramente cuando hay la emergencia, los únicos que son capaces de hacer las cosas bien y los que lo han meditado y se han entrenado con anticipación justo en las épocas tan tranquilas. Entonces, pues la invitación a todos es eso, mirar todos los elementos que del video que nos mostraste se proponen hasta que finalmente se sepa, por ejemplo, quién sería el responsable en caso de ordenar la evacuación en un punto, etcétera, 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 para que cuando se dé la situación no nos coge desprevenido y el pánico no nos gane. Muchas gracias. Por favor, tus palabras de cierre. Qué pena que estaba hablando con el micrófono cerrado. En el chat he dejado un formulario de identificación, un formulario de evaluación. Sería importante que lo tomaran y lo diligenciaran. Estos espacios son muy valiosos para poder reforzar el tema. Como lo dije al inicio, los que ya conocen el tema lo refuerzan, los que no lo conocen fortalecen su capacidad de respuesta. Entonces, pues invito a los participantes a poder acceder al formato de evaluación y poderlo diligenciar para poder verificar pues, nuestra capacidad de respuesta.
al doctor Luis Alfonso y a la doctora Olga, la Facultad de Salud, agradecerle por este espacio y poder hacer el desarrollo de actividades conjuntas para fortalecernos en caso de que se presente alguna emergencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, y a todos los asistentes por su participación. Que tengan un feliz día y un mejor fin de semana. Muchas gracias y hasta luego.